Hola, estimados y estimadas colegas de Atenas, Grecia, América Latina, España y a quienes nos estén viendo. Mi nombre es Diana Carolina Barreto Cardoso, soy colombiana, soy profesora universitaria y también soy estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Mi tesis doctoral es sobre los derechos de los animales y una ciudadanía animal. Para mí es un honor poder participar en este Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares. El día de hoy deseo compartir con ustedes una reflexión sobre la importancia de la protección de los animales en peligro de extinción y la deforestación de sus hábitats. Los animales salvajes no tienen voz, pero necesitan que protejamos sus derechos. Para nadie es un secreto que a nivel mundial se está deteriorando el medio ambiente a niveles alarmantes. Anualmente esto se ve reflejado en deforestación masiva, ganadería extensiva, tala y quema masiva de árboles nativos, cultivos ilegales, monocultivos para transnacionales, entre otros que están generando un desplazamiento colectivo de mamíferos, reptiles, aves y diferentes especies a los centros urbanos, donde pueden ser vulnerables al tráfico ilegal, caza indiscriminada, maltrato o exterminio. Sus ecosistemas, una vez exterminados o deforestados, perjudican la biodiversidad y el equilibrio vital. Frente a estas situaciones cabe preguntarse, ¿son suficientes los esfuerzos de los gobiernos para evitar estas problemáticas? ¿Cuál debe ser el papel de nosotros desde la sociedad civil y sobre todo desde la academia? Y en esta presentación la he decidido dividir en dos partes. La primera parte consta de un momento donde se habla de las problemáticas en el Amazonas, Congo, Indonesia y Australia brevemente, y un segundo momento donde se habla de algunos autores que han hablado a favor y en contra de los derechos de los animales. Finalmente terminamos con unas conclusiones. Como les decía al inicio, es muy importante comprender esta problemática, ya que se está llevando en varios lugares del mundo. En el caso del Amazonas, es el bosque húmedo más extenso de la Tierra. Reúne 9 países diferentes, entre esos están Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Por lo menos un 10% de las especies de animales del planeta se encuentran en el Amazonas según el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés. Solamente en mi país, Colombia, la diversidad biológica es extraordinaria. Tenemos 674 especies de aves, 158 anfibios, 195 reptiles, 212 mamíferos, 753 peces y más de 6.300 plantas diferentes. Se calcula que en todo el Amazonas hay más de 400.000 millones de árboles. Sin embargo, existen serios problemas que afectan este patrimonio. Uno de estos ha sido la deforestación. En los últimos 33 años, la selva del Amazonas ha perdido 47 millones de hectáreas de su cubierta forestal por la explotación maderera de árboles nativos, el avance de la agricultura, la explotación petrolera y la ganadería expansiva, eso sin contar cultivos ilegales. Esto no solo significa una pérdida de la riqueza natural, sino que libera toneladas de CO2 y reduce la capacidad del Amazonas para absorber gases de efecto invernadero. El cambio climático, por ejemplo, también ha trastornado el régimen de lluvias. Esto afecta el sustento de quienes viven en el Amazonas, provoca numerosos incendios y tiene consecuencias sobre el clima en todo el continente. Esto sumado a la situación y los modelos económicos de minería, proyectos viales y fluviales mal planeados, monocultivos de empresas multinacionales, están afectando sin lugar a dudas el patrimonio de bosques, ríos y sobre todo a los animales. Ahora bien, la época de incendios forestales en el Amazonas inicia en enero y termina en septiembre. El año pasado, en 2019, de junio a agosto fueron los peores meses de incendios, siendo agosto el mes más significativo en estos incendios forestales. De acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil, en el Amazonas se perdieron jaguares, pirañas, víboras, lagartos, ranas, cocodrilos y especies de monos en los incendios que se dieron sobre todo en el mes de agosto, que fue uno de los peores. No tenemos una cifra exacta de la cantidad de animales que han muerto, pero sabemos que son millones, millones de estos animales que murieron y dejaron a otros millones más
que tendrán que vérselas con la destrucción de su hábitat a largo plazo. Ante esto, los gobiernos de los 9 países están haciendo esfuerzos, siendo claro que en Brasil se necesita un mayor esfuerzo para evitar la deforestación masiva y los incendios descontrolados. En Australia, por ejemplo, los incendios forestales son también una catástrofe a nivel ecológico. De acuerdo con la Universidad de Sydney, se estima que los incendios del año pasado, es decir, en el mes de agosto, que comenzaron y terminaron en diciembre, dejaron un aproximado de 1.000 millones de animales muertos y más de 6 millones de hectáreas quemadas. Esto es un balance doloroso y escalofriante en un país que está sintiendo los efectos del cambio climático. Finalmente son las especies menos móviles y más pequeñas las que dependen del propio bosque y son las que están en la línea del fuego y las que resultan directamente afectadas. Esto es un sombrío futuro para la flora y fauna australiana. Adicional a esto se presentó una situación cuyo manejo también genera cuestionamiento, y es que debido a los incendios, la sequía, el calor e invasión a espacios de hábitat nativos, varios camellos salvajes iban en busca de agua y comida. Frente a esto, el Departamento de Ambiente y Patrimonio de Australia reaccionó enviando cazadores para terminar con alrededor de 10.000 ejemplares en 5 días. Es una muestra de lo que debemos reflexionar frente al manejo. Esto se hizo debido a que se consideraba que esto afectaba la alimentación y el agua de los seres humanos. Ahora, Indonesia es otro ejemplo de lo que está sucediendo con los monocultivos y la deforestación. Indonesia es productor de aceite de palma y esto impulsa la quema de la segunda selva tropical más extensa del planeta. Este es uno de los cultivos más preciados en la industria alimentaria y cosmética. Solamente en Malasia y en Indonesia se produce el 85% del aceite de palma en el mundo. Como consecuencia, se están incendiando indiscriminadamente árboles nativos y bosques completos de esta región. De nuevo, quienes sufren son sus habitantes que no tienen voz, pero que terminan muriendo por el fuego o por el hambre. Animales como orangutanes que sobreviven a los incendios, no les queda nada más para comer y mueren en muchas ocasiones de inanición o quedan aislados sin posibilidad de alimentarse. Muchos de estos animales terminan llegando a poblaciones buscando comida y agua, teniendo una situación o terminando en una situación de vulnerabilidad y están en riesgo de ser atacados, traficados ilegalmente y en el peor de los casos exterminados. Indonesia es el país número 1 con especies mamíferas en peligro de extinción, o uno de los más afectados en el mundo en peligro de extinción. 184 en total, con algunas tan emblemáticas como el elefante asiático, el orangután de Borneo y el rinoceronte de Java. Por su parte, Congo y Angola son los países que ocupan el primer lugar en incendios forestales de acuerdo a la NASA, que opera con el satélite Aqua. Solamente en junio del 2019, en una semana, se encontraron 67.000 incendios forestales. Varios de los agricultores emplean o hacen la tala y quema para despejar tierras para cultivos o para la industria maderera. Cuando se descontrolan estos incendios pueden generar erosión en el suelo en el mediano y largo plazo. Esto afecta a animales como gorilas, elefantes, gacelas, hipopótamos, leones, entre otros, quienes corren también el riesgo no solamente de morir en los incendios, sino también a ser vulnerables a la caza indiscriminada. Algunos gobiernos de África también permiten la caza de animales para solventar problemas económicos. Quería también aprovechar en este momento, hablarles de una situación bastante importante, y es el tema de los polinizadores, caso concreto en las abejas. Según la Real Sociedad de Geografía de Londres y el Airwatch Institute de Estados Unidos, hace poco más de un año declararon a las abejas como los animales más importantes del planeta, considerando que es el único ser vivo que no transporta ningún tipo de patógeno. Adicional, estos animales se encuentran en peligro de extinción debido a la deforestación masiva y al uso indiscriminado de pesticidas. La Organización
Organización para la Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas dice que hay 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos del mundo. 71 de ellos necesitan de polinizadores como las abejas. Solo en Europa el 84% de las 264 especies de cultivo y 4.000 variedades de vegetales existen gracias a estos polinizadores. Ahora, los pesticidas y fertilizantes que contienen neonicotinoides dañan el sistema inmune no solo de las abejas, sino de los animales que tienen contacto de estos. Esto genera problemas para los circuitos de aprendizaje que tienen las abejas. Ellas se vuelven olvidadizas y pierden el rumbo a sus colmenas. Esto genera una muerte masiva también. Ahora, ¿qué consecuencias habría si nos quedamos sin abejas y los demás polinizadores? Por todo lo mencionado, la desaparición de estos animalitos pequeños e ínfimos frente a nuestro tamaño provocaría una auténtica crisis alimentaria. La desaparición de gran parte de la flora del planeta. Cerca del 85% de los cultivos comerciales dependen de los polinizadores y del trabajo que ellos realizan. Es por esto que es tan importante protegerlos y respetar su derecho a la vida. Nuestra labor desde la academia es muy importante para generar conciencia y educación para proteger y conservar los ecosistemas y sus animales. Desde la sociedad civil podemos participar en la protección contra la deforestación, la lucha contra el cambio climático y la contaminación, apoyando a los investigadores y organizaciones que protegen a los animales y a la naturaleza. Pero también es desde la academia que podemos cambiar nuestra visión antropocéntrica o humanocéntrica, si así se le puede llamar, por una visión más biocéntrica incluyente. Y esto me lleva al segundo momento de la reflexión, y es el pensamiento filosófico en torno a los animales. Desde un punto de vista filosófico-político, podemos ver las concepciones orientales, en el caso del budismo, que consideran sus preceptos no maltratar ni dañar ningún tipo de animal o ser vivo. Buda condenaba explícitamente la caza, los sacrificios de los animales y todo tipo de crueldad hacia ellos. No impuso el vegetarismo a sus seguidores porque creía que todo ser humano que practicara la compasión llegaría a escogerlo por sí mismo. El jainismo, por su parte, además de promover el respeto a los animales, incluye también a las plantas, ya que toda forma de vida es importante para no alterar el equilibrio que está interconectado entre todos los organismos vivos. Desde las culturas precolombinas en los Andes, como en el caso de mi país, la relación con los animales y los indígenas no es de superioridad del hombre frente a la naturaleza, sino que es una relación simétrica y de respeto frente a los animales y el medio ambiente. En cuanto a la filosofía y el pensamiento occidental, podemos comenzar con pensadores griegos como Pitágoras, quien abordó la idea de no maltratar a los animales porque creía que las almas de los animales reencarnaban en cuerpos y las almas humanas reencarnaban en cuerpos animales. Por lo tanto, si matamos a los animales, estaríamos matando a nuestros ancestros. Aristóteles, por su parte, quien fue uno de los más grandes filósofos, biólogo y taxónomo, entre otras disciplinas, hace una clara diferencia entre los seres humanos y los animales en cuanto a su razonamiento, es decir, hace una diferencia entre la frónesis humana y la frónesis animal. Sin embargo, consideraba que el principio de toda vida es el alma y que todo ser vivo poseía, ya fuera un alma vegetativa, las plantas, un alma sensitiva para los animales y un alma racional para el ser humano, y por tanto era importante propender el respeto. Plutarco, por su parte, opinaba que los animales, por ser inteligentes y sintientes y capaces de sufrir, merecían respeto y consideración moral. Ahora bien, es muy interesante este planteamiento en la Edad Antigua. Sin embargo, en la Edad Media cambia esta idea. Entre esto se debe a las preconcepciones judeocristianas que se ven implementadas además en la Biblia. Caso de esto es en Génesis capítulo 1:27, donde dice lo siguiente: creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo, les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve en la tierra.
Este pensamiento ha sido uno de los que más ha dominado a lo largo de los últimos siglos. En la Edad Media se consideraba que el hombre era superior a la naturaleza, ya que Dios le había dado esta capacidad. Sin embargo, hay casos excepcionales como San Francisco de Asís, que incluye una visión ecológica integral donde habla del respeto a la naturaleza y a los animales, a quienes los consideraba sus prójimos y además les llamaba sus hermanos menores. Ya en una edad moderna podemos ver el florecimiento del antropocentrismo en pleno. Tomando las concepciones de la Edad Media, juntamos con el pensamiento moderno, vemos a un Descartes, ya un antropocentrismo pleno, que consideraba que el hombre es superior a los animales y a la naturaleza misma. Comparaba a los animales con máquinas y no los diferenciaba cuerpos inanimados. Para él, si sufrían, si eran torturados o se chillaban, era sencillamente porque eran máquinas, pero no porque fueran seres sintientes o seres capaces de razonar como el ser humano. Esto refuta claramente el organicismo y vitalismo característico en la biología aristotélica. Kant, más adelante, Immanuel Kant por su parte, hace uso de la racionalidad, si bien separa la racionalidad del ser humano frente a los animales y hace una formulación propia moral, considera que aunque los animales no tengan razón, no pueden ser utilizados como instrumentos, no se puede ser cruel con ningún tipo de animal. Kant pensaba que si un hombre es cruel con algún animal, fácilmente lo será con otros seres humanos. Ahora, ese humanocentrismo, si así me permiten nuevamente llamarlo, está arraigado en nuestras sociedades, parte por la influencia, como les digo, filosófica occidental moderna y de las concepciones judeocristianas de la Edad Media. Sin embargo, pensadores como Jeremías Bentham consideraban la capacidad de los animales para sentir. Los animales son seres capaces de sentir dolor y sufrir, lo que le hace cuestionar sobre los deberes morales que tenemos de nosotros hacia ellos. Aunque ellos no puedan razonar o hablar, merecen un mínimo de respeto. Peter Singer, por su parte más adelante, habla de los elementos del utilitarismo como principio de minimización del sufrimiento. Para este autor, las diferencias que existen entre los humanos y los animales se originan en los derechos que poseen. Utiliza el término especismo para referirse a la discriminación de un ser vivo por el solo hecho de no pertenecer a la especie humana y define el derecho a una igual consideración de todos los seres capaces de sufrir. Otra posición interesante es la de Gary Francione, pues sostiene que los animales deberían de tener derechos a pesar de que tienen el estatus de propiedad de seres humanos. En tal sentido, para él es importante poder romper con la condición de jerarquía especista que tenemos en la sociedad y otorgarles derechos en cuanto al plano social y jurídico. Tom Regan, en su filosofía, considera que los animales no humanos son objeto de derechos morales. El atributo moral que tenemos en común los humanos con los animales es que cada uno es sujeto de vida. Un sujeto de vida es alguien, no un algo. Además, es un ser cuya vida le importa, incluso si no le importa a nadie más. Es decir, que se trata de un ser que tiene las capacidades mentales o cognitivas necesarias para entender que su vida tiene valor. Esta es, según Regan, la base para atribuirle un valor inherente a un ser individual. Todo sujeto que tiene vida merece respeto y un valor intrínseco. Martha Nussbaum más adelante nos habla de la teoría de las capacidades y nos habla del término de florecimiento y afirma que la concepción de la criatura como sujeto de justicia es justamente eso, la concepción de un mundo en el que existen muchos tipos diferentes de animales que luchan por vivir su vida, su propia vida, y ellos deben de ser considerados en su propia dignidad y ser respetados en su propia vida. Finalmente, Sue Donaldson y Wilkin Lika nos muestran una consideración política de la animalidad. Proponen la ampliación de los derechos a los animales domésticos teniendo ya una ciudadanía. En sus propias palabras consideran que cuando se otorga a los animales el estatus de co-ciudadanos, animales domésticos, en una comunidad política que gobierna en nombre de sus miembros humanos y animales, la justicia es posible. De este modo podemos ver que es importante analizar
el estatus que le podemos dar en consideración política, jurídica y filosófica a los animales, sobre todo animales salvajes que no tienen voz, pero pueden tener también derechos. Visto lo anterior, como seres humanos debemos comprometernos con la protección y defensa de los no humanos, y esto requiere un cambio de pensamiento, cambiar del antropocentrismo a un biocentrismo incluyente. Debemos de ver estos cambios materializados en la sociedad, en las leyes, en la economía, en la forma como vemos la sociedad y cómo vivimos. Es también necesario comenzar desde la academia. Nosotros como académicos debemos de generar conciencia, de inventarnos un nuevo modelo económico, ¿por qué no? Unas nuevas formas de mejorar la vida, calidad de vida de los habitantes, tanto humanos como no humanos, que están en estos sitios como el Amazonas, el Congo, Indonesia o Australia, y que deben de proteger, debe de buscarse proteger la vida. Por parte de los gobiernos, es necesario que los gobiernos realmente se comprometan a cuidar y a aunar esfuerzos para lograr compromisos y materialización de la protección del medio ambiente y de los animales. No basta solamente con firmar ideas, es también comprometiéndose, cambiando frente a los modelos económicos, respetando la vida. Es muy importante que sepamos elegir a nuestros gobernantes, porque una mala decisión de estos gobernantes puede afectar también a un ecosistema entero y puede afectar millones de vidas de muchos animales. También la idea de concederle derechos a la naturaleza y a los animales no es del todo descabellado. Ya en varios países se está comenzando a dar estos pasos hacia una mayor justicia, hacia una mayor protección de este patrimonio que existe, porque es que la relación entre los humanos y la naturaleza debe crearse, debe mejorarse para poder hacer una transmisión correcta del patrimonio. Y adicional, pues a una idea más, a una conclusión que me gustaría compartir con ustedes, es que sabemos que muchas de las poblaciones cercanas a estos bosques, a estos lugares en peligro de deforestación y de grandes problemáticas, pues sufren de una pobreza multidimensional. Es muy interesante que desde la academia podamos educar, incluso podemos aprender también de muchas de estas poblaciones y también aunar esfuerzos con los gobiernos para que en lugar de deforestar se les pague para reforestar y cuidar a los animales y por supuesto reforestar y proteger este medio ambiente para contribuir al equilibrio vital, para contribuir al patrimonio y la creación como una forma de preservar este patrimonio, no solo para los ecosistemas, los animales, sino también para la humanidad. Muchas gracias y es un honor para mí haber participado.